Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse, bienvenidos. Mi esposa quiere compartir con ustedes algo. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, ¿verdad? En medio de muchas enfermedades, problemas, estamos victoriosos. Gracias al Señor. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes. El domingo pasado tuvimos un hermoso servicio y pues quería dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, por todo lo que comparten con nosotros, por todo lo que nos dan, pero sobre todo por su cariño, por sus oraciones. Estos días, pues más bien ya va a ser mes y medio que ha sido en unos momentos muy difíciles, físicamente hablando, pero cuando físicamente uno no se siente bien, pues también viene la tristeza, porque uno no se puede mover como antes. Los años no pasan en vano, pero agradezco a Dios por sus oraciones. Muchas gracias, hermanos, hermanas, estas hermanas que enviaron su caldito de pollo, caldito de albóndigas y bueno, otras cosas más. ¿Cómo no agradecerle al Señor si Él se deja mostrar a través de ustedes? Así es que muchas gracias y que Dios le multiplique, que Dios le prospere juntamente con sus familias. Y bueno, palabras usted sabe, no pueden expresar, pero gracias porque cuando a veces me sentía ahí en la cama muy acongojada, llegaba un texto de alguna de las hermanas, me enviaban un texto bíblico y me enviaban una palabra de entusiasmo, de ánimo y bueno, yo glorificaba al Señor. Así es que muchas gracias, solamente quería expresar no solamente lo del domingo, que fue una linda sorpresa, pero también durante todo este tiempo que he estado los extrañé muchísimo, pero estaba conectada en los servicios. Muchas gracias, hermano, y Dios nos siga ayudando a cada uno de ustedes y que Dios bendiga a sus familias. Muchas familias han estado batallando en estos días y bueno, como se darán cuenta, al que seamos cristianos o pastores, no hay excepción. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, dicen amén. Si el Señor nos lleva, gloria a Dios, sabemos dónde vamos. Y si nos deja, pues también sabemos lo que tenemos que hacer, amén. Seguir compartiendo el amor de Dios. Oramos por nuestros hermanos en la distancia, que el Señor siga obrando. Hay familias que saludamos en el interior de México y muchas partes que nos hacen llegar, ¿verdad? Que están oyendo la palabra. Y no conozco yo a esta familia, pero oramos por ella. Hermana María Pérez, en el estado de Hidalgo. Oramos por un jovencito que parece que ha tenido la partida de un ser querido. Pueden orar, hermanos, seguir orando por este jovencito o hijo, ¿verdad? Que piden la oración. Y por tantas personas. Y bueno, doy gracias a Dios por mi esposa, que el Señor me la guarda. Y sí fue COVID. Si algunos están pensando que le dio a la hermana Miriam, también le dio el COVID. Pero el Señor ha tenido misericordia, amén. No somos mejores que nadie. Estamos en la voluntad del Señor, dicen amén. Así que damos gracias a Dios por ello. Y aquí está recuperada, gracias al Señor. Y estamos listos para seguir continuando, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Hace unos momentos cantaban los hermanos lo que es parte del Salmo 119, susténtame con tu palabra y viviré. Y luego Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. El canto es eso, esas palabras. Y yo quiero decirles que en estos días de pandemia, ya un año, casi un año, ya se completó el año o más. Para mí, aunque se oiga un poco raro, ha sido de bendición. Porque a través de esto, yo he estado
observándome a mí mismo, cómo reaccionamos frente a estas cosas. Y he estado tomando notas, viendo, no como juez ni calificador, sino como hermano en Cristo, tratando de entender lo que la Biblia nos dice los unos a los otros. ¿Dicen amén? El cuidado de los unos a los otros. Pero también vi con tristeza, mi esposa apenas en estos días fue que tuvimos esta experiencia, pero ya estamos hablando de muchos meses, donde muchas personas, me tocó ver personas confundidas, creyentes acudiendo a remedios y cosas que no son muy buenas de parte de Dios. Y orando a Dios y pidiendo a Dios y leyendo su palabra, vino la inspiración de esta melodía, porque la palabra está escrita, ¿dicen amén? Y bien, es como nace esta melodía, porque no se vale que cada uno de nosotros que conocemos al Señor, en momentos difíciles, estemos buscando respuestas en lugares equivocados, cuando la palabra está allí y dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la palabra dice, susténtame con tu palabra y viviré. Entonces, pensando en eso, el Espíritu Santo me motivó para juntar solo esas escrituras que ya están aquí, pero pensando en muchos de mis hermanos, tratando de animarte, de despertarte. Hey, clama al Señor, Él es la única fuente. No tenemos a quién ir. Pedro, uno de los discípulos, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida, ¿verdad? Y quería compartir esto con ustedes porque cada canto que el Señor me ha dado a través de los años o melodía ha sido basado en eso, en la experiencia de la vida, en el mover de la vida. Y yo agradezco a Dios porque eso ha sido así, empezando por mi propia vida. Cuando mis hijos estaban pequeños, y ahora son hombres y mujeres, los mayores tienen más de 40 años, la más pequeña tiene 36 por ahí, 35, ya mis abuelos, los mayores también, pero estaban todos rodeados de nuestra mesa, a la edad de 5 o 6 años. Y siempre Dios me ha conseguido tener un pianito, aunque sea usado, viejito, en la casa. Y bueno, Dios nos ha dado talentos a cada uno, ¿dicen amén? Y bueno, con lo que tenemos hay que servir al Señor. Y recuerdo una de esas tardes cenando juntos todos, y allí en la mesa viene la pregunta, pero más que una pregunta, una declaración. Sí soy feliz al mirar a mi esposa, a mis hijos. Como que yo mismo me preguntaba, ¿eres feliz? Pero entendí que el Espíritu Santo estaba tratando conmigo. Y contesté en voz alta, sí, Señor, sí soy feliz, porque tengo a Cristo en mi corazón. Así que inmediatamente me fui, empecé a escribirlo y un día de estos cantamos ese canto, gloria a Dios, desde entonces. Mi hijo mayor tiene 43 años, 44, y lo cantó desde los 5 años. Y la razón de compartir esto, yo espero que lo esté entendiendo, no estoy hablando de mi capacidad o lo que yo puedo hacer, estoy hablando de la capacidad de Dios, de su Espíritu Santo, de su palabra, fuente inagotable, que no importa en qué momento estemos viviendo, allí está, solo déjala que fluya. ¿Cuántos dicen amén? Recíbela, búscala, practícala, y eso será suficiente. Así que clame al Señor siempre, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Así que vamos a continuar en esta tarde con la palabra. Y como ya algunos se dieron cuenta, hemos estado hablando sobre el libro de los Hechos. Y vamos a continuar. Y precisamente a ser sustentados con esta palabra, que es la única fuente que tenemos. Y qué maravillosa fuente, inagotable,
que es la palabra de Dios. Amén. Entonces hemos estado hablando que la primera misión de los apóstoles fue dada por el Señor, ir con la autoridad que les daba de predicar el Evangelio, y específicamente el primer impacto que Dios quería mostrar a través de sus discípulos era prodigios, señales y maravillas. En esa primera comisión, no estoy hablando de la gran comisión del capítulo 28 de Mateo, estoy hablando de los primeros días cuando el Señor resucitó y habló con ellos y les dio comisión, antes de morir, y después al resucitar les dio la gran comisión. Y entendimos que los discípulos se concretaron a obedecerle al Señor. No vayas en camino de gentiles. En otras palabras, no hablen con gentiles, no hablen con ciudades de samaritanos. Y los discípulos fueron obedientes. Leímos lo que dice Juan: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos en su nombre. Este texto, cuando menciona a los suyos vino y no le recibieron, no está en ningún modo poniendo fuera del panorama al pueblo judío y poniéndonos a nosotros como algo primordial. No. Pueblo judío es pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que se equivocaron muchas veces y de qué manera horrendamente equivocado, pero siempre quedaba un remanente. Y de pura gracia, aunque el Señor les hablaba de juicios y de sus consecuencias que ellos mismos se atraían, lo hacía, pero siempre había un remanente, quiere decir, los que se guardaban. Y a través de eso, y hasta el día de hoy, hay remanente del pueblo de Dios judío, dicen amén. Ahorita mismo hay conflictos, hay problemas con ellos, pero seguimos orando por la paz de Israel. ¿Cuántos dicen amén? En ningún momento, cuando mencionamos a los suyos vino y no le recibieron, valen menos y somos mejores. No, Señor. Usted y yo somos injertados. No teníamos parte, pero Él nos llamó en su amor. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos muestra de un proceso que fue cambiando, pero el plan de Dios ya era desde el principio un propósito. Y solo voy a dar un recorrido. Es importante que tenga sus notas para que guarde más o menos un proceso, una línea, para que entienda y no se pasen los años y se pierda esa línea, ese proceso del amor, la misericordia de Dios. Cuando abrimos el capítulo 12 de Génesis, no se ponga a leerlo, solo apúntelo. El capítulo 12 de Génesis tiene que ver cuando Dios llama a Abraham. Y si usted lee un poquito antes del capítulo 12, va a encontrar el padre de Abraham, Taré, y menciona personajes. Y asombrosamente, el padre de Abraham iba para Canaán. Ya Dios allí estaba trabajando. Pero murió. Léalo en casa, quedó allí. Sin embargo, después Dios llama a Abraham y habla con él. Y todos sabemos que le habló y le dijo palabra de promesa. Haré de ti nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Pero después de esto, Señor abrió una puerta gloriosa que ya estaba desde entonces para usted y para mí, para el mundo entero. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dicen amén? Ahí le habló como haré de ti, de la descendencia de Abraham, un pueblo. Pero además, en ti serán benditas. Dios ama el mundo, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo dejo allí para que estudie y entonces
empezó la procreación y las generaciones del pueblo de Dios, pero se equivocaron, se olvidaron de la palabra y con un amor y una paciencia Dios les habló siempre a través de sus siervos. El capítulo 6 de Éxodo, Dios está hablando a Moisés y Moisés está recitando estas palabras que Dios le dio, que cuando usted lee detenidamente, estas palabras eran un canto que Moisés recitó. Es decir, no lo cantó, lo recitó. Pero solo quiero leer unos versos, Éxodo 6, 7, y cuando usted lee en casa me va a entender todo el propósito. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Aparecía a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Y aquí está la palabra de promesa en el verso 6. Os sacaré de debajo de tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y juicios grandes. Y yo creo que la mayoría entendemos esto se cumplió. Dios lo sacó de Egipto, dice el amén, de tareas. Ya sabemos que Egipto no significa esas tareas pesadas, necesita estar bajo el dominio del pecado, dice el amén, de la esclavitud. Y cuando dice, y os redimiré con brazo extendido, el brazo extendido, o sea, milagros, maravillas, las plagas que Dios mandó sobre Egipto, estaban ahí. Juicios grandes fueron los que Dios hizo sobre los egipcios. ¿Cuánto me están entendiendo? Está el proceso de lo que Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. Pero eso no quiere decir que aunque Dios cumpla su palabra, quiere decir que el hombre lo cumple. El hombre tenemos siempre la tendencia de buscar muy lo nuestro. Qué bueno que hoy tenemos la palabra y el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que nos guía todo lo verdadero y lo justo. Pero en aquel tiempo solo tenían la palabra que Dios daba a los siervos como Moisés y a otros profetas. Y la gente siempre olvidaba, se apartaba. Y ya cuando vamos al capítulo 32 de Deuteronomio capítulo 32, verso 21, ahora fíjese, estamos hablando de ese tiempo y las generaciones. Dice, ellos me movieron a celos. ¿Quiénes? Su pueblo. Con lo que no es Dios. En otras palabras, Dios se puso celoso. ¿Cuántos entienden eso? ¿A quién le gustaría que usted esté caminando por la calle y usted a la distancia ve a un hijo que viene corriendo y ya desde lejos le dice papá, papá, y usted reconoce a su hijo y ahí va mi hijo, y cuando llega a su hijo con usted, él se va y abraza al Señor de enseguida? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Nadie dijo amén? Digan por lo menos feo. ¿Se siente feo? ¿Cuántos me están entendiendo? Les estoy dando un ejemplo de cómo provocaron el celo a Dios. Dice, me provocaron a ira con sus ídolos. En otra palabra, al principio dice, me movieron a celos con lo que no es Dios. Y ahora lo confirma. Me provocaron a ira con sus ídolos. Hoy podemos decir, bueno, yo no tengo ídolos, ¿quién sabe? En la pared no, pero ¿qué tal a veces en el corazón? Si usted no lo sabía, hay un Dios vientre, en el estómago, pura gula, come y come y come. Es un Dios. ¿Dónde está? En mi Biblia. ¿En dónde? Busque los Tantragenes y Apocalipsis. ¿Lo va a encontrar? ¿Dice amén? Hay gente celosa y enamorada de su casa más que de nada. Hay gente que adora su carro. Mira, hay gente que se levanta y lo primero que va es a ver la moto, cómo amaneció. No, miren para allá, hay muchas motos. Hay gente que se levanta y va a ver su carro.
Hay otras gentes que se levantan con una tacita de café y se salen de su casa hasta la banqueta y se paran enfrente y algunos hasta cruzan a la otra acera y ahí están viendo su chulada de casa. ¿Qué más le hago? ¿Qué más tumbo? Esto ya tiene 2 años, ya le voy a tumbar esa, ahora le voy a poner otra fachada. Hay muchos tipos de idolatría, ¿cuánto me están entendiendo? El trabajo también es. En inglés dicen workaholics a los trabajadores, ¿verdad? Alcohólicos de trabajo. Bueno, hay muchas maneras de provocar a Dios cuando dedicamos el tiempo a lo que no es Dios como prioridad. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y el Señor mismo dice, también yo los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Qué le parece? Entonces Dios está hablando desde la antigüedad y con esto les confirmo que ellos están continuamente olvidándose de la fuente. Se los dijo en el desierto, me dejaron a mí que soy la fuente y ustedes se fueron por cisternas. Una fuente es agua viva corriendo, ¿dicen amén, hermanos? ¿Cuántos han tomado agua de los veneros? Como las montañas quedan impregnadas. Ahorita en México hay muchas inundaciones. Después de esto van a durar meses escurriendo en muchas partes el agua. La gente hace sus pocitos y espera que el agua se asiente y luego saca. Qué fresca, qué sabrosa. ¿Alguien la ha probado? El Señor se los dijo. Me provocaron, me dejaron a mí que soy la fuente por irse a cisternas. Las cisternas es agua estancada, está enlamada, tiene ranas, ajolotes y maromeros. Pero te lo dejo de tarea, dicen amén. Entonces, hay muchas formas de provocar a Dios. Cuando nos vamos hasta el verso 46 de Deuteronomio 32, está bien explicado, recitado este canto. Y solo quiero mostrarles unas palabras de reflexión que debemos hacer todos, todavía hoy. Y mire lo que le dice Moisés al pueblo, dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Todavía ahí el Señor le está hablando. En otras palabras, manden a sus hijos, quiere decir, enseñen a sus hijos. Explíquenles esto, para que también los cumplan ellos. Y el proceso avanza, no nos podemos quedar en toda la escritura, pero quiero provocarle hambre, que lea todo el panorama de ese capítulo 32, por lo menos léalo completo, para que entienda, y cada capítulo que le doy, para que tenga una mejor comprensión, lea un poquito antes o después para que agarre todo el contexto, y eso le va a dar un panorama glorioso, y más que nada, como siempre, antes de ver la palabra, le pido, póngase en una actitud de oración a Dios, y dígale, Señor, ¿qué me quieres enseñar con tu palabra? ¿Dicen amén? No abra la Biblia como que es la revista de Memín Pingüino, o Lágrimas y Risas, o los chistes. Esta es la palabra de Dios. Hay que buscar un tiempo apropiado. Apaga tu teléfono, no lo tengas ahí. Ten respeto a la palabra del Señor, dicen amén. Órale al Señor y créemelo. Su palabra te va a iluminar, te va a mostrar, como dijo David, lámparas a mis pies. Lumbrera a mis pies tu palabra. Y bueno, eso es glorioso. De esta manera termina el libro de Malaquías. Y encontramos que en Malaquías los mismos líderes y sacerdotes
habían corrompido las enseñanzas del Señor. Pero en todos estos tiempos, desde que abres Génesis y sigues, vas a encontrar un cuidado de Dios tremendo sobre Israel, pero siempre fallando. Y pareciera como que la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, como que fueron palabras, se quedaron. Pero no, es donde le estoy diciendo y mostrando que Dios tenía un plan, quería usar a su pueblo de Israel. Lo vas a encontrar cuando te metas en la palabra. Él quería que las naciones vean y vieran, y muchos vieron. De hecho, el testimonio de Rahab, la ramera que escondió a los siervos de Dios, ella vio y dijo: he oído de ustedes, de su Dios, que vienen y vienen conquistando, y sé que van a ganar, y cuando ustedes lleguen aquí, tengan misericordia de mi familia, y yo voy a guardarlos. ¿Cuántos se recuerdan de la historia? Lo protegió. ¿Por qué? Porque ya se estaba cumpliendo que todo mundo conociera el Dios omnipotente. Lo acabamos de leer, ¿dicen amén? Me aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Y así vemos ese detalle en todo el Antiguo Testamento. Así que ese era el plan de Dios, que las naciones vieran el cuidado, la diferencia de estar bajo su poder. Por eso el Señor hizo encargos cuando vengan inmigrantes, cuando vengan extranjeros y ellos estén de acuerdo en tomar la palabra, la ley, recíbanlos. ¿Quién ha leído eso? El Señor no les dijo que los votaran porque no eran judíos. No, dijo, recíbanlos, trátenlos. Dios mostrando, vislumbrando lo que más tarde sucedería. Dios no excluye a nadie, Dios incluye a todo mundo. ¿Cuántos lo creen? Solo que una prioridad le dio a los 12 que Él estableció para que estuviesen con Él. Los llamó, los capacitó y les dio esa primera comisión. Eso no quiere decir que Dios no quería a los gentiles y a otras. Lo que Dios quería es al pueblo que tanto amó y ama todavía. Fuera una prioridad. Y lo hicieron. Solo que los discípulos lo tomaron como viseras de caballo. No gentiles, no nadie, puro judío. Y voy a grandes rasgos porque quiero que entienda que cuando el Señor se fue, ascendió en presencia de ellos y les dio instrucciones nuevamente y se quedaron. También les dio la gran comisión y ahí cambió la historia. Pero no les cayó, como decimos el 20. En la gran comisión quitó lo de solo judíos. ¿Dicen amén? Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ni aún así les cayó. Y no quiere decir que estaban haciendo cosas malas y horrendas, no. Seguían obedeciendo la palabra. Pero solo a judíos. Yo quiero usar esta parte y ese tiempo del pueblo judío para decirte que aproximadamente cuando estudiamos un poquito y nos metemos más a fondo, la iglesia quedó establecida en Jerusalén. Los discípulos siguieron haciendo su trabajo y de hecho cumplieron la orden. El Señor les dio una promesa: cuando recibirás el poder, me van a ser testigos. Y dijo: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Tampoco tomaron nota, solo tomaron nota Jerusalén, Judea, Samaria, pero no hicieron énfasis en hasta lo último de la tierra. Y siguieron solamente judíos. Usted lee los capítulos de Hechos y va a encontrar que ellos se habían limitado. Aproximadamente 10 años después, la iglesia ya está firme, ya está todo, pero ellos siguen todavía solamente a judíos. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Entonces el Señor, con una intervención divina, directamente Dios, es cuando un hombre gentil, un centurión es un hombre militar que tiene 100 personas a su cargo. Era gentil,
Pero ese hombre, de alguna manera, había visto el cambio en estos años. La Biblia lo describe como un hombre piadoso, un hombre que miraba la necesidad de las personas y extendía su mano para compartir finanzas. A alguien vio orar, porque dice la Biblia, y este hombre oraba siempre. Una de esas mañanas, y de acuerdo a lo que entendemos de los horarios a nuestros días, eran las 6 de la mañana, el Señor manda un ángel, por eso digo intervención directa de Dios, manda un ángel a este gentil. No es del pueblo de Dios. Y le dice al ángel, ve y busca, hay una casita cerca del mar, hay uno que se llama Simón el curtidor, ahí ve y ahí vas a encontrar a uno que se llama Pedro y mándalo traer y él te dirá lo que tienes que hacer. Intervención de Dios con un ángel hablándole directamente a un gentil. Cuando Dios ve el hambre, la necesidad de alguien, Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no lo consolamos con palabritas, el Señor ve acciones. Y el ángel le dice, Cornelio, a las 6 de la mañana, Cornelio, ahí donde estaba, queremos entender como usted lo va a leer, parece que Cornelio está orando como lo hacía siempre. Posiblemente es una hora que ya se iba a su trabajo, no hay detalles, pero es una hora. Y él está allí orando y el ángel del Señor se presenta a plena luz del día en la mañana. Cornelio le dice, y voltea el hombre, no se asusta. Le dice, sí, Señor, tus oraciones y tus contribuciones, tus limosnas han subido a la memoria de Dios. En otras palabras, Dios las tiene presentes y no se le olvidan. ¿Qué nos dice la Biblia? Que un vaso de agua que demos en su nombre no pierde su recompensa, hermanos. Entonces, todo esto nos ilumina para ir entendiendo la Escritura. Inmediatamente, cuando el ángel le dice, manda por este personaje que se llama Pedro a casa de Simón el curtidor y tráelo y él te dirá lo que tienes que hacer. Así que inmediatamente Cornelio mandó a 2 de sus criados y hasta les puso un soldado todavía de los que lo asistían en el ejército. Así que fueron 3 personajes de mañanita y buscaron. Escúcheme bien, por favor. Intervención de Dios directa. En ese mismo momento, casi cerca de la misma hora, Pedro está en casa del curtidor, en la casa cerca del mar. Se levanta con mucha hambre. Dios bendiga a los de buen diente. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, tuvo gran hambre. Quiero creer que se asomó a la cocina y todo estaba apagado. Pero de alguna manera mostró su hambre. Porque dice que mientras preparaban, se subió a la azotea. Quiso tomar un descanso. Intervención directa de parte de Dios. El Señor, dice, le dio un éxtasis, que quiere decir una visión. Y es ahí donde vemos que del cielo desciende un lienzo, una sábana gigante, suspendida de las 4 puntas. Y sobre esa sábana había todo tipo de animales cuadrúpedos, reptiles, aves. El Señor le dice en esa visión, Pedro, levántate, mata y come. Oh, no, Señor, jamás yo he comido cosa común, inmunda. El Señor lo corrige, lo que yo he limpiado, no lo llames común, no lo llames inmundo. Despierta, vuelve de la visión, está perturbado, está preocupado. ¿Qué quiere decir esto? Señor, no entiendo. Está perplejo, está totalmente como
un ataque de nervios o de confusión. Y exactamente en ese momento tocan la puerta, están los 3 hombres que vienen por él. ¿De qué estamos hablando? Intervención directa del Señor. ¿Cuántos se gozan por ello? Dios ve una necesidad y te va a mover a ti o a mí para la necesidad que hay. ¿Estamos listos, hermanos? Pedro, sobre todo Pedro, tenía mucho prejuicio, pero no era el único. También el resto de los discípulos. Y para cuando habían pasado estos 10 años, todos los discípulos que habían logrado estaban igual. Todo mundo solo le predico a los judíos. Mire que aunque estamos en tiempos tan presentes, lo que voy a decir me consta. Hoy conozco lugares donde creyentes deciden a quién predicarle y a quién no. Y voy a decir que a Dios sea la gloria por lo que he visto en este estacionamiento. Aquí hay hermanos pudientes en esta congregación. Y hay hermanos que apenas ganan el mínimo. Pero cuando para uno su carrazo del año y para el otro su charanguito ahí, se bajan de los dos y los he visto saludarse con amor y se abrazan. Y no hay nada de en qué lámina andas, porque aquí predomina el amor del Señor. ¿Cuántos se gozan por ello? Dele palmas al Señor. Ya para entonces los discípulos tenían ese prejuicio. Y ya en un estudio más amplio que te metas, vas a ver que los gentiles no tenían parte porque querían que cumplieran todos los requisitos como los judíos, si no eran judíos, hombre. Es como la persona que vino del rancho sin zapatos y querían que trajera zapatos, que no entrara sin zapatos al templo. La convencieron, le compraron zapatos, le dijeron no haga ruido cuando entres a la iglesia y aquí están tus zapatos. Sí que estaba en la iglesia, en el culto, pero se gozó tanto que aventó las chanclas y dijo con zapatos y sin zapatos, gloria a Dios. Porque el que ha recibido a Cristo que es igualmente un redimido por la sangre de Cristo. Dios no hace acepción de personas. Pero tristemente, personas buscan a quién predicarles. Que Dios nos libre de esa situación. Hay gente que la invitan a predicar y lo primero que preguntan es cuántos asisten más o menos a su congregación. Y si se hizo la cita, a veces se dan la vuelta un domingo para ver qué tantos carros hay afuera y de qué marcas. Y por eso hacen las bromas tan pesaditas. ¿Ya cómo quieres el mensaje hoy? ¿De a 300 o de a 500? Bromas pesadas que no se deben de hacer. Pero las hay. Hermanos, en 50 años he visto tantas cosas. Pero también a mí el Señor me ha corregido. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos necesitamos ser corregidos. Así que ya conocemos la historia. El sello de la intervención divina en ambos lados. Cornelio, manda por Pedro. Él te dirá lo que tienes que hacer. Cornelio, ya están los 3 hombres allí. Está todavía perplejo, un poco con 1000 preguntas. ¿Qué significa la visión? Y el Espíritu Santo le dice, Pedro, levántate y desciende con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué le parece? Lo que estoy mostrando es que usted se va a dar cuenta que la intervención directa de Dios en el libro de los Hechos, en una forma muy amplia, está siempre la intervención del Espíritu Santo y el uso de ángeles. ¿Cuántos se gozan por ello? Y ahí está. Por eso es que tenemos que apegarnos a la enseñanza y doctrina del fundamento de apóstoles y profetas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Nos dejaron el ejemplo, nos dejaron la enseñanza y aún sus equívocos como el que estoy mencionando, donde hacían excepción de los gentiles, pero Dios va corrigiendo. Y precisamente quiero que note y cuando estudie se dé cuenta que esa conversión de Cornelio fue el
el mensaje que abrió el panorama, fue la intervención directa de Dios, y Pedro, que era el más prejuicioso en eso, tuvo que darse cuenta. Y él mismo, llegando a casa de Cornelio, cuando es recibido por Cornelio, todavía Cornelio, como no conoce, ve y se hinca a Pedro y empieza a adorar. Y Pedro agarra y lo levanta, dice: levántate, yo también soy hombre como tú. En otras palabras, aquí no se trata de mí ni de ti. Pero ¿qué tal hora? Hay gente que quiere tamboras y fiestas y cohetes cuando ellos llegan. Tengamos cuidado. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que corregir. Y en otros eventos del libro de los Hechos vas a encontrar donde les querían poner títulos de dioses. A uno le querían poner Júpiter y a otro el trueno. Capaz que si lo aceptan, el que los truena es Dios. Pero hubo esa intervención, esa dirección. Pónganme mucha atención, porque esto está mejor que Hollywood. Esto está mejor que las novelas. ¿Cuál es la que están pasando ahorita? Aquí nadie ve las novelas. Qué bueno, mejor. Por eso dice: no vela. No la vea. Muy bien. Entonces, pónganme mucha atención. Pedro regresa con el resto de los apóstoles. Ya el chisme corrió. Y pareciera ver a los discípulos. No dice quién de ellos, pero a lo mejor todos. Quizás tan pronto entró Pedro en la puerta donde se reunían, ya me parece verlos como esas personas que se ponen así. Abren para acá. Con actitud y palabras. ¿Por qué entraste en casa de gentiles incircuncisos? Y hasta comiste con ellos. ¿Por qué? Y Pedro les narra todo lo acontecido. Cómo Dios lo mandó traer, cómo él llegó. Dice: cuando yo vi allí y les hablé de Cristo, el que Dios envió, el que ungió y que murió y que después Dios mismo lo levantó de los muertos y ha resucitado, nosotros somos testigos, les dijo a la familia de Cornelio. Estaban con Cornelio, su familia y amigos íntimos. Esta es una nota para los que no saben cómo empezar un estudio en casa. Llame amigos y amigos íntimos. Invítelos a un café y hábleles de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y vinieron. Y Pedro se concretó para declarar al principio y ver todo eso allí. Y lo primero que dijo: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas. E inmediatamente les empezó a hablar de Cristo Jesús. Hizo bienes, milagros, maravillas, pero lo crucificaron, murió, pero resucitó. ¿Y sabes qué? Estamos como testigos nosotros, se manifestó a nosotros. Dios lo puso. Estaba posiblemente terminando su mensaje cuando viene la intervención del Espíritu Santo. Todos los que oían estaban compungidos de corazón. La presencia de Dios estaba ahí. La palabra estaba tocando las vidas, los corazones. Y en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre todos. Y comenzaron a hablar en lenguas. Pero lenguas que magnificaban a Dios. En sus notas de estudio personal tenga cuidado siempre de leer lo que hablaban. Es decir, se entendía. ¿Cuántos dicen amén? Magnificaban a Dios. Y recuerda que lo que no entiendes, el Espíritu Santo es el mejor intérprete de lo bueno y de lo malo. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta del principio: ¿qué fuiste a hacer a casa de incircuncisos gentiles y hasta comiste con ellos? Pedro les contó el relato, la manifestación del Espíritu Santo,
y la conversión de todos, y dijo, y hasta los bauticé a todos. Aprendamos, se habla del evangelio y se prepara a la gente para el bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Si mucha gente no ha entendido hacer un proceso de cómo hablar de Cristo y presentar, está en la Biblia. Lo que pasa es que no hacemos nuestro trabajo, nuestra tarea. Andamos en pos de otros dioses muy egoístas nuestros. ¿Dicen amén? Les habló de Cristo, el Espíritu Santo los tocó y lo preparó. Y vas a ver lo mismo con el carcelero de Filipos. Así que cuando Pedro terminó de hablar, ninguno preguntó qué hacías allá. Ya no preguntaron. Al terminar, Pedro les dijo, ¿saben qué? Y el Espíritu Santo cayó. Dios estaba ahí. Se convirtieron, aceptaron a Cristo y lo bauticé. O díganme, ¿quién les puede negar el bautismo? ¿Quién les puede negar el agua? Cuando la Biblia dice, si bien crees, bien puedes. ¿Dicen amén? El requisito más grande para ser bautizado es creer en Cristo Jesús. No hay que andar averiguando y escarbando la vida de nadie. La pregunta es, cuando la persona dice, ¿qué necesito para bautizarme? Quiero obedecer a Dios. ¿Cree en Jesucristo? Le dijo el etíope que también Felipe, movido por el Espíritu Santo, la intervención divina, un ángel lo llevó con las instrucciones a donde venía aquel hombre de Jerusalén, etíope, en su carruaje, amén, y le explicó el capítulo 53 de Isaías que él no entendía, y dijo el etíope, he aquí agua, ¿algo impide para que yo me bautice? Felipe le dijo, si bien crees lo que te he explicado, bien puedes. Y él mismo completó, claro que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que Pedro les dice, ¿quién puede negar el bautismo a estas personas? Y en vez de hacer otra pregunta, me parece ver a los discípulos con una sonrisa de gozo de oír lo que estaba pasando y que tan solo de oír lo que Pedro estaba diciendo, estaban emocionados así como están ustedes ahorita. No hacen ruido, pero yo le aseguro que si le pico con un alfiler, pega un gloria a Dios como un globo que truena. ¿Puede decir gloria a Dios? Dele palmas al Señor si se está gozando. Y lo único que hay es un comentario glorioso al final. De uno, de dos, de tres o de todos, no sé, lo hizo uno en nombre de todos o lo hicieron todos a la vez, pero algo así como, con que Dios también ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida, algo así como que, está bueno, ¿cuántos se gozan? Ya no era la pregunta, ¿qué haces tú en casa de gentiles y circuncisos? No, ahora había cambiado. Yo quiero decirte que aunque había muchos todavía que querían ponerle requisitos a los gentiles que tuvieran prácticas como judíos, el Señor no vino a eso. El Señor vino a limpiar el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque pasó el tiempo y batallaron muchos que guardaban eso de solo judíos, la iglesia se disparó y se disparó precisamente. El miércoles pasado prediqué que antes de llegar Pedro a casa de Simón el curtidor, estuvo en otros lugarcitos. El Señor lo usó para resucitar a Débora, a Tabita. ¿Dicen amén? El Señor lo usó para levantar un paralítico, Eneas. Lo que el Señor les había dicho, les doy autoridad para que en mi nombre hagan esto, lo estaban haciendo continuamente. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? ¿En qué nombre lo hacían? En el nombre de Jesús y la autoridad de Jesús.
Dios testificando con ellos juntamente. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando sucede esta conversión, es glorioso porque cuando el Señor resucita a través de Pedro a Tabita, a Dorcas, toda la región se convierte. Fue notorio. Y luego Eneas, también un paralítico por 8 años. El Señor lo levanta. Cuando usted lee y busca un poquito los nombres de los pueblos y vas a un mapa bíblico, vas a encontrar que toda esa región es gloriosa, cerca del mar. Todos esos pueblos glorificaron al Señor por el mensaje de la palabra y los prodigios de Dios manifestándose. ¿Cuántos dicen amén? Ahí empezó lo glorioso. Sí hubo algunos necios, tercos, que no entendían. Y por eso el Señor, con esas experiencias, que no solamente con los discípulos, pero había otros personajes que voy a estar explicando en los siguientes domingos. De entre ellos mismos, Dios usó a 2 personajes, o a unos dice entre ellos, no dice cuántos, pero había entre ellos, que cuando llegaron a Antioquía, guárdeselo en su mente, porque en unos días les voy a compartir de Antioquía. ¿Cuántos dicen amén? Llegaron a Antioquía y esto le predicaron a los griegos. Oiga, y el mensaje empezó a correr y a correr, y el Señor se manifestó con ellos. Lo que ellos no habían entendido es que el Señor les dijo desde el principio, cuando abres Hechos, capítulo 1, y les dijo, recibiréis poder si me seréis testigos, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. En los primeros 10 años, hermano, en realidad lo lograron. Habían predicado en Jerusalén, Judea, Samaria, y lo habían hecho, pero solo a judíos. Les faltaba ahora oír la voz de Dios y ser dirigidos para alcanzar a muchos más y hasta lo último de la tierra. Y por gracia de Dios y discípulos de discípulos de discípulos, aquí estamos tú y yo para la gloria del Señor. Dale palmas al Señor si lo cree. Así que, ¿cuántos reciben esta palabra en este día, hermanos? ¿Cuántos prometen hacer su tarea de leer? Al mencionar a Abraham, les mostré que Dios amó a Abraham de pura gracia y de él levantó este pueblo. ¿Dicen amén? Pero le dio promesa para nosotros, para todas las familias de la tierra. Y en Cristo se hace el nuevo pacto glorioso. Y la Biblia se encarga de declarar y decir, para los que toman notas, que de ambos pueblos, con su sangre hizo un solo pueblo. Le ayuda un poquito, está en Romanos. ¿Dónde? Entre los 16 capítulos. Hagamos nuestra tarea. ¿Cuántos dicen amén? Y si todavía quiere tener una certificación más gloriosa, atrévase a leer los capítulos completos del libro de Hebreos. ¿Dicen amén? Siguiendo esta secuencia, este proceso de cómo Dios ha venido buscando. Hay un canto que cantaba mucho mi padre. Y dice verdades, Dios bendiga quien lo escribió, no sabemos. Pero este canto dice, ¿qué tengo yo que Él me busca? ¿Qué tengo yo que me procura? Que a mis puertas siempre está. Glorioso, eterno Rey. ¿Usted cree que la persona que escribió no entendió esto? Dios bendiga a los hombres y mujeres que escriben lo que encuentran en esta fuente inagotable de vida eterna. Así que, hermanos, nos ponemos de pie. Si usted sigue leyendo y haciendo su tarea,
vamos a aprender algo y el Espíritu Santo va a tratar con nosotros ahora mismo también. Quiero solo tomar el ejemplo antes de irnos de esos años que el pueblo, los discípulos solo le hablaron a judíos. Y que, por decirlo así, se acabó la vida facilita y suavecita. Y dijo el Señor, dejó caer la persecución, estuvo la muerte de Esteban, fueron dispersados y huyeron, pero no como cobardes. Compartieron la palabra donde quiera que iban. Y entonces, quieran o no, el Espíritu Santo se empezó a mover. Y la palabra fue aceptada en muchos corazones. Pero yo quiero decirte ahora, en lo personal, a ti y a mí, los primeros 10 años que se la pasaron los discípulos bien suave. Yo no sé cuántos años nos la hemos pasado tú y yo bien suave. Lo triste es que no le predicamos a gentiles, pero a veces no le predicamos a nadie. Nuestra vida cristiana no consiste solo en venir los domingos acá. Y como siempre se los he dicho, un pastor está para predicarles la palabra. No está para quedar bien con nadie. No está para acariciarte el oído. Está para decirte lo que dijo Moisés, apliquemos nuestro corazón y atendamos a la palabra de Dios. Porque los resultados vendrán de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos años han pasado? No sabemos. ¿Qué estamos esperando? No sé. Es cierto que un joven está en la escuela bíblica, está esperando, sí, y alguien está haciendo algo más, sirviendo en la iglesia, sí, pero mientras a la par en la vida, como 2 vías del tren, nuestro deber es estar haciendo nuestra tarea. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe en el Señor y nuestras actividades inseparables. Esas 2 líneas, ¿dicen amén? Nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con la gente, sembrando el amor de Dios. Hay mucha necesidad en las familias. Entonces yo quiero solamente invitarte. ¿Quedarás una visión como la de Pedro? ¿Para hacer algo más? ¿Para dejar de ver lo que tú ves como así lo veo? Por eso a veces digo, tú y yo vemos a la gente tal y como son. Pidámosle a Dios que lo podamos ver como Dios los ve. Tú y yo vemos a la gente como son, pero Dios los ve como lo que pueden ser en su nombre. Vidas transformadas, dicen amén. Incline su rostro. Le invito a que ahora usted haga una oración. Si esta palabra ha tocado su corazón, y al igual que la iglesia primera estuvo limitada por varios años, es solo a judíos, es hoy posible que nosotros estemos limitados también en otras formas. Busquemos al Señor. Abramos nuestro corazón. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias por tu palabra que es fuente de vida, Señor. Qué bien rectificaron a tus discípulos. Así que, de manera que también los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Sí, Señor, también a ellos. Gracias por usarnos a nosotros, los que declaramos que te amamos, los que cantamos, los que te adoramos. Que nos detengamos, Señor, todos los días para compartir tu amor. Una acción, algo que nos permita conectarnos con la gente para depositar, Señor, una semilla de amor. Gracias, Señor. Tu palabra nos muestra a este hombre, Cornelio, que debería ser un ejemplo para nosotros. Que en los años que él miró a estos discípulos y cómo estaba cambiando, él sin conocerte se apegó para dar muestras de amor al prójimo. Porque el que no te conoce
piensa que con dádivas y con buenas obras puede lograr el cielo. Pero este hombre no estaba buscando eso. Tu palabra no lo muestra. Era un hombre piadoso. Señor, hay gente sana en el mundo que aunque nunca ha oído tu palabra, hay gente muy moral, tenemos que reconocerlo. Solo falta una explicación. Úsanos como a Pedro. Porque tú, Señor, le manifestaste a este hombre tus limosnas, tus donaciones, tus oraciones han subido delante de la memoria de Dios. Están allí, no se olvidan. Ahora solo falta, ve a traer a este hombre para que te diga lo que tienes que hacer. Señor, úsanos para que podamos decirle a la gente lo que tiene que hacer, no porque nosotros lo decimos, sino lo que tu palabra nos ha dado para dar. Gracias, Señor. Este día bendecimos tu nombre y nos vamos a nuestros hogares, Señor, con tu bendición. Nuestros hermanos, Señor, a través de los medios, bendícelos, guárdalos. Honra el ministerio de cada uno de tus siervos, siervas. Sigue usando a todo tu pueblo como discípulos, que eso es lo que somos hoy, Señor. Resultado de los discípulos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta tarde, hermanos? Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vamos a nuestros hogares con esa hambre de leer, de estudiar. Dios los bendiga.